Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día jueves 21 de noviembre del año 2024. Estamos ya prácticamente cerrando la tercera semana en lo que concierne a números, no 21, son 3 semanas del mes número 11 del 2024. Después de las elecciones, como que se respira un espíritu diferente aquí en tierras americanas, aunque debo decirle que la batalla por el poder todavía sigue. No faltará quien se preste para el fraude, para la corrupción, para ir en contra de todo lo bueno o los buenos principios que todavía algunas personas tienen. Entendemos que la maldad está creciendo de una manera jamás imaginada y que esto va a continuar. Creemos que no solamente la maldad, sino la corrupción, el pecado, todo lo malo va a crecer y sigue creciendo. Nosotros como hijos de Dios nos enfrentamos a toda esa clase de situaciones, no solamente afuera, sino también lamentablemente en veces adentro. Pero tenemos nosotros que tener el cuidado de que esas cosas no nos alcancen y mantenernos con nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe, como dijo el apóstol Pablo en Hebreos, que hay que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Creo que aún a pesar de que se respira algo un poquitito más tranquilo, diferente en tierras americanas, la maldad sigue, el pecado sigue y el deseo de echar a perder las decisiones de Dios sigue. Pero a Dios nadie le ha ganado jamás, siempre Dios va a hacer su voluntad. Yo quiero en esta noche traerle una palabra que nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios, que podamos nosotros entender que como hijos de Dios somos nacidos para ser bendición, como le dijeron a Abraham, y te bendeciré y serás bendición. Nosotros somos hijos de bendición para bendecir. Somos portadores de paz y somos portadores de muchas riquezas de parte de Dios. No me refiero a dinero, porque muchas veces cuando se utiliza la palabra riqueza se piensa que es dinero, pero no. Hay muchos principios morales que son parte de la vida cristiana y son los que rigen nuestra vida como hijos de Dios. El legado lo tenemos del Corderito Pascual, quien nos dejó una vida de enseñanzas para que nosotros sigamos sus pisadas. El tema de esta noche es: el problema está en la raíz. En la raíz. Quiero recordarle que el evangelio es de fe por fe y para fe, pero que tenemos que entender que la fe tiene sus evidencias, la fe tiene sus riquezas, la fe tiene sus obras, sus acciones, la fe tiene sus cambios de vida. En queriendo un poquitito en Dios, de pronto saltó a mis ojos esta parábola, pero más que a mis ojos, a mi corazón. Y le dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ha de cansar la tierra?
Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si no da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. Fíjese que esta palabra de pronto me hace ver, claro, esta palabra es directamente, la higuera es Israel, aplicada a Israel. Pero recordemos en la historia de Israel, Israel estaba lleno de religiones, brujos, estaban los saduceos, estaba la religión de los celotes, estaba inundada de costumbres, ritos, ceremonias, etc. Había en medio de Israel un remanente que esperaba la venida del Señor. Había un Simeón, una Ana, un Natanael, un Felipe. Había quienes esperaban al Señor. Pero Israel lamentablemente estaba invadido de las tribus o estaba invadido de los que quedaron de las tribus que habitaban Canaán cuando Israel la conquistó. Recuérdese que el Señor no los echó a todos, sino que se quedaron algunos ahí que el mismo Señor le dijo iban a ser espinas en sus costados. Creo que Dios permitió que se quedaran algunos residuos de las tribus, descendientes de las tribus que habitaban Canaán, con el propósito de probar a Israel. Y creo que Israel no supo entender en realidad la oportunidad que Dios les estaba dando al enviarles profetas e incluso enviarles al Hijo para que lo recibieran, para que se apegaran a sus estatutos, mandamientos, ordenanzas, preceptos, leyes, etc. Llega el momento en que el Señor llega a Israel, llega a su viña. Este pasaje dice, les dijo esta parábola, cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña. Quiero recordarle que cuando habla de viña no habla de términos en que había toda clase de árboles. Los viñedos se caracterizaban en Israel porque habían plantados puras viñas, de los cuales se producía las uvas, luego el vino, todo lo procesaban. Pero había una higuera plantada ahí. Cuando este hombre tenía esa higuera plantada en su viña, fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Lo primero que yo quiero decirle es, o preguntarnos, bueno, ¿por qué una higuera plantada en tierra de viñas? Entonces supone que si usted va a plantar milpa, va a plantar pura milpa, ¿verdad? Si va a plantar árboles frutales, sean duraznos, sean naranjas, sean peras, se va a centrar en ello. ¿Por qué una higuera plantada en el lugar donde hay viñedos? Esto es lo primero que nos permite entender por qué fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Esto nos permite entender que esta higuera estaba en el lugar equivocado. Apliquémoslo entonces a creyentes o apliquémoslo entonces a personas. Algunos amados hermanos que dicen ser creyentes no dan fruto porque están en el lugar equivocado, o sea, no son de la fe. Son gente que está en las iglesias, son oyentes, son simpatizantes del evangelio, pero no son creyentes nacidos de nuevo. Podríamos decir, quizás están embarazados del evangelio, quizá
Más adelante les va a suceder lo del hijo pródigo, que estaba en la casa, pero agarra su herencia, se va y por allá se convierte y luego vuelve a la casa. Pero aquí lo que nos permite entender es que muchas veces se está plantado en el lugar equivocado, por eso es que no produce fruto. Y el lugar equivocado no me refiero a que esté en la congregación equivocada, sino que está, llamémosle, en la religión equivocada. O sea, hay gente que está en las iglesias cristianas, pero no son cristianos. No han tenido un encuentro personal con Jesucristo, no han nacido de nuevo, no les ha llegado la luz del evangelio. Pero les gustan las iglesias cristianas. Son oyentes, son simpatizantes del evangelio, pero no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Quizá lo tendrán más adelante o quizá nunca lo van a tener. Les gusta estar en las iglesias, pero como no han nacido de nuevo, no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, pues no tienen el menor interés en producir fruto para Dios. No les interesa llevar una vida de acuerdo al evangelio porque no han nacido de nuevo. No son creyentes, son simpatizantes, son oyentes del evangelio. Esto me recuerda a mí algo. Fíjense que allá en San Diego había el esposo de una hermana. La hermana era excelente, hermano. Era una muy buena hermana. Ella siempre andaba, si mal no recuerdo, tenía un hijo y una hija. Y siempre iban a la iglesia. Ella buscaba formas de llegar a la iglesia. Un día su esposo empezó a ir. Pero quizá como al mes de ir, dice, hey, yo quiero ayudarlo acá. Quiero ayudarlo pero quiero servir en el talento, o sea, en la comida, porque recuerdo que se hacía talento, como le llamamos en las iglesias, ¿verdad? Comida para vender, para sacar fondos, etc. Yo le dije, ok, dije, no, adelante, ¿no? Me dio mucho gusto que fuera, porque la hermana tenía años yendo ahí con nosotros. Bueno, él llevó su propio asador, llevaba su propia casa de campaña, su sombra. Y el domingo, que era cuando más gente llegaba, pues él ponía a asar la carne o lo que iba a vender, etc. Nosotros le proveíamos el dinero, claro. Y lo hacía en grande. Y pues yo me sentía bien, porque decía, bueno, al menos bien está. Iba solo los domingos, eso sí, solo por ir a hacer el talento. Pero después de pasados algunos meses, platicando un poquitito, le dije, oye, ¿por qué no vienes los martes, los viernes? ¿Por qué mejor no te turnamos para que tú también vayas, te sientes y escuches la palabra y te goces ahí en la iglesia adentro? Me dijo, no, pastor, dice, yo en realidad no. Yo vengo a la iglesia, dice, y me gusta involucrarme aquí en esto que estoy haciendo, pero yo no vengo en realidad a buscar al Señor. Me dijo, yo vengo a ver a las muchachas. Y me molestó en realidad eso. Me molestó porque prácticamente me dijo, vengo a ver a las hermanas, ¿no? Me molestó tanto eso que le dije, ¿sabes qué? Lo siento mucho, pero no puedes ya estar haciendo esto, porque esto que tú dices es muy desagradable, pues, escucharte decir eso, cuando en realidad yo pensé que venías porque tú querías buscar al Señor. Le comento esto porque lamentablemente en las iglesias hay gente que le gusta estar entre el pueblo, algunos quizás hasta les gusta servir, pero no tienen el menor interés de caminar en el temor de Dios, no tienen el menor interés de producir el fruto que el Señor quiere que produzcamos para su gloria, ¿verdad?
Esto me recuerda a mí que lo que sucedió con Israel cuando salió de Egipto es exactamente lo mismo. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, había entre ellos lo que el número le llama el populacho. Hay otras versiones más fuertes que le llaman la chusma. La chusma estaba entre ellos. Esto quiere decir, como dice Números 11:4, y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Pero ahora no tenemos apetito, nada más hay para nuestros ojos, dice, excepto este maná, como diciendo de una manera despectiva, excepto este maná. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, entre el pueblo iban egipcios. Iba gente que salió con ellos. Salió con ellos, entre ellos, como dice esas versiones, la chusma, el populacho. Ellos no querían obedecer a Dios, ellos lo que querían era carne. Y claro, contaminaron a algunos del pueblo de Dios para que pidieran carne. Por eso es que Israel lloraba y decía, ¿quién nos diera carne para comer, verdad? Porque lo único que tenían era el maná, a pesar de que algunos dicen que cada vez que lo cocinaban les daba diferente sabor. Pero ellos querían carne. Lamentablemente, dentro de las congregaciones cristianas, en veces existe gente, no vamos a usar la palabra populacho o chusma, ¿verdad? Es fuerte, pero existe gente, hermano, existe gente que lamentablemente les gustan las iglesias cristianas, son simpatizantes, son oyentes, o incluso en veces se involucran en el servicio, pero en realidad no tienen el menor deseo de producir el fruto para Dios, no tienen la menor intención ni el deseo de vivir en el temor de Dios. Viven de acuerdo a como ellos quieren vivir. Su mentalidad muchas veces es ya no tomo, ya no fumo, ya no bailo, ya no hago drogas, pero eso es todo su evangelio. Eso es todo su evangelio y lamentablemente dentro de las congregaciones cristianas hay gente así. Hay gente así que en realidad todavía son egipcios, por usar ese término. No han nacido de nuevo, no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, pero les gusta estar ahí. La oveja por naturaleza es mansa, es dócil. Iba a usar la palabra manejable, pero no es correcto porque diríamos que las manejamos, no. La oveja por naturaleza es dócil, es sencilla, es humilde. La oveja es apegada a las cosas de Dios. Comete sus errores, claro. Todos en el aprendizaje, cuando somos niños en el Señor, cometemos errores. Pero hay quienes desde que vienen al Evangelio están haciendo barbaridades. Y nunca se les ve en realidad el deseo de cambiar porque no han nacido de nuevo. ¿Cómo pues se le pide vida a un muerto si no han renacido en Cristo Jesús? ¿Cómo pues se les pide que hagan las obras del Señor si en realidad no les interesa? Ellos tienen una religión cristiana solamente, pero no han tenido un verdadero encuentro con el Señor. Están en el lugar equivocado. Equivocado en el sentido de que si quieren una religión y quieren seguir viviendo con su vida a su manera, pues sencillamente es de irse a la religión que les permite hacer todo lo que quieran. Mucha gente está lamentablemente en iglesias cristianas en donde verdaderamente se les predica la verdad, se les
se les marca el camino de la consagración, el temor de Dios, la búsqueda, el ayuno, la obediencia, etcétera. Pero lamentablemente hay gente que aunque estén en un lugar bonito en el sentido de que hay buena palabra, hay buena presencia, no les interesa. No les interesa. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Están como esta higuera plantada en una viña, o sea, están en el lugar equivocado. Yo no digo que más adelante no se vayan a convertir, pero en veces hay gente que pasan años, y siguen siendo los mismos. El verso 7 dice que este hombre le dijo al viñador: mira, hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Y le dice: córtala, ¿por qué ha de cansar la tierra? Hace 3 años. Alguna gente dura más. Hay gente que tiene 5, 8, 10, 15 años. Siguen siendo los mismos. Ahí están en las iglesias. Incluso hasta dan su diezmo, dan su ofrenda, cantan, sirven, o quizás hasta predican, ¿verdad? Pero siguen siendo los mismos, no tienen temor de Dios, no les interesa ser buenos creyentes. Están ahí. Este hombre dijo, tengo 3 años de venir a buscar fruto en esta higuera. No lo encuentro. Imagínense aquellos ministros que conocemos, gente que tiene años y siguen siendo los mismos. Pero esos 3 años representan que Dios les da el tiempo suficiente para ver si se convierten, para ver si en realidad abrazan el evangelio. Y es que muchas veces Dios no agota formas, maneras. Dios habla y habla y habla y habla. Imagínense, 3 años le habló a Israel. 3 años y medio y muchos de ellos nunca se convirtieron. Hubieron muchos que sí se convirtieron, pero hubieron muchos que no se convirtieron. Que lo más seguro es que lamentablemente se fueron condenados. Los ministros hacemos, porque este hombre le dijo al viñador: hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala, porque ha de cansar la tierra. Los ministros hacemos el papel de viñadores porque trabajamos con la tierra, o sea, con el pueblo en general, sean creyentes o no lo sean. Para nosotros, todos los que están en la iglesia son creyentes, ¿verdad? Más todavía si van a la iglesia seguido, si cantan, si sirven, si dan su sobre, si predican o etcétera, no, ahí están. Para nosotros todos son creyentes. Nosotros podemos decir, bueno, cuando algunas veces no dan fruto, porque bueno, son niños, están aprendiendo, sí, pero niños, 2, 3 años, pero hay quienes tienen 5, 6, 7, 8 años y no se les ven los frutos de un genuino arrepentimiento. Ya no toman, ya no fuman, ya no hacen drogas, ya no bailan, pero no se les ven las características de la imagen del Señor en sus vidas. Y repito, los ministros hacemos el papel de viñadores porque cuidamos la tierra, labramos la tierra, sembramos la semilla, pero es el Señor el que hace nacer de nuevo, da el crecimiento, etc. Pero este verso dice, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, no lo hallo, córtala, le dice el dueño de la viña. ¿Por qué ha de cansar la tierra? ¿Por qué ha de cansar la tierra? Me llamó mucho la atención esto porque hay gente que está en las iglesias y son problemáticas.
Y yo creo que cuando el creyente niño es un poquitito latoso, porque el niño es inquieto, pero ya después de 3, 4, 5 años y seguir siendo los mismos problemáticos, como que pone en tela de duda la fe, pues. Porque en veces estos son personas que dicen ser creyentes, pero en realidad no lo son. A pesar de que Dios ha buscado maneras de provocar un arrepentimiento en ellos. Y ha ido mensaje tras mensaje, y predicación tras predicación. Y es que la situación con estas personas es que como la fe no es genuina, son problemáticos. Son los que cansan a los verdaderos creyentes. Por eso le dice, córtala, ¿por qué ha de cansar la tierra? Es gente que, no es aquella gente que provoca la unidad, la armonía, el buen tiempo entre hermanos, sino es gente que está buscando solamente maneras de complicar todo aquel espíritu precioso de tranquilidad, de unidad entre el pueblo de Dios. Es gente que cansa muchas veces, cansa en veces al ministro, cansa a los hermanos, porque sus actitudes, sus acciones, sus comentarios, lejos de edificar, cargan a los demás. Y lamentablemente como ministros vemos a algunos que a pesar de que están mucho tiempo en las congregaciones o han estado mucho tiempo en las congregaciones, no se les ven los frutos de un genuino arrepentimiento. Y repito, dejaron de tomar, de hacer drogas, de bailar, de decir malas palabras, pero siguen siendo siempre los mismos malvados de siempre, donde sus acciones, sus actitudes, sus comentarios no son para edificar, sino son para dañar. Muchas veces son acciones malvadas, que lo que hacen es complicar la obra, alborotar la obra, y lo que hacen es complicar a los hermanos cuando en realidad no son de bendición. Yo recuerdo a un hermano que le complicó mucho la vida a un ministro y me llamaba para quejarse del ministro. Yo lo escuchaba, pero por otro lado no sabía que también el ministro me llamaba para comentarme de este hermano, cómo alborotaba las ovejas, cómo hacía comentarios. Bueno, al final le dije, mira, hijo, le dije a la oveja, si tú ya no eres bendición ahí donde estás, pues sencillamente vete. Fue cuando tuve que decirle, mire, tu pastor también me llama y me dice que haces esto y esto y esto y esto. Quizá lo haces porque ya no estás a gusto. Entonces le dije, si tú ya no eres bendición, no le dije si ya no estás recibiendo bendición, sino le dije, si tú ya no eres bendición en ese lugar, entonces vete. Y sí, agarró sus cosas y se fue de la congregación. ¿Por qué, hermano? Porque lamentablemente hay gente que lejos de fomentar la unidad, la paz, la armonía, el buen tiempo, para que Dios también nos derrame bendición y vida eterna y vida para siempre, como dice el Salmo 133, muchas veces lo que hacen es gente problemática, gente que cansa a otros hermanos. Conocí otro, hermano que, de hecho, lo conozco de años.
trompetista, con unas actitudes terribles, terribles. Prepotente, altanero, orgulloso, presumido. Y había otro hermano que estaba aprendiendo a tocar la trompeta y en vez de ayudarlo y enseñarle, lo que hacía era degradarlo, lastimarlo. Tú ni puedes tocar, tú ni sabes, no sé ni por qué estás aquí arriba en el grupo, etcétera, no. Al final el otro hermano se cansó, lo cansó. Y no tuvo el carácter fuerte de agarrarse bien de la fe y se fue de la congregación. Lo cansó porque cuando hay gente así, lamentablemente no entienden que el creyente es de bendición, hijos de bendición para bendecir. Somos hijos de paz, pero hay quienes, hermano, hasta la fecha, tengo quizá 20 años de conocer a esta persona que le digo, el mismo prepotente, altanero, presumido, pagado de sí mismo. No se le ven las características de un corderito pascual, humilde, sencillo. Es lamentable. Porque cuando hay gente así, lo que hace es que cansa a otros. Y eso es peligroso para estas personas porque al final Dios puede cortarlos. En el verso 8 dice él entonces respondiendo, le dijo, Señor, déjala. O sea, la higuera, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Cabe alrededor de ella implica escarbar alrededor de la higuera porque el problema está en la fe. Y por eso es que el tema se llama el problema está en la raíz, o sea, la fe. La raíz es la fe. Cuando alguien, amados hermanos, no produce frutos es porque el problema radica en la raíz, la fe. Y claro, a la luz de esta enseñanza podemos entender que cuando alguien no da fruto, porque cuando uno viene al Evangelio, aunque se sea niño y se cometan errores, empieza a dar fruto poco a poquito, poco a poquito. El fruto se empieza a dar, quizá no a grandes rasgos, porque pues el creyente apenas está aprendiendo, pero se empiezan a ver pequeñas señales de un genuino arrepentimiento. Pero hay quienes tienen años y no se les ven esos carismas, no se les ven esos luzazos, llamémosle, esas señales de cambios que se parezcan al Señor Jesús. Muchas veces es una apariencia solamente, porque el problema está en la fe. No han tenido un encuentro personal con Jesucristo, no han nacido de nuevo, no les interesa dar frutos para la gloria de Dios, pero les gusta estar entre el pueblo creyente. Les gusta cantar, les gusta danzar, les gusta echar su sobre en el alfolí, etcétera. Predicar si usted quiere, servir, etcétera. Pero no se les ven esos cambios internos. Ya no toman, ya no fuman, ya no bailan, ya no hacen drogas. Sí está bien, pero no se les ven esos carismas, esas virtudes que caracterizaban al corderito pascual. Porque el problema está en la fe. Por eso le dice el viñador, le dice, hey, déjame, voy a cavar alrededor de ella. Voy a buscar en la raíz, porque el problema está en la raíz. Si no está dando fruto es porque el problema está en la raíz, o sea, en la fe. También le dice, mira, le voy a echar abono. Implica que Dios busca maneras de cómo llamar su atención.
enviándoles mensaje tras mensaje, predicación tras predicación. Les habla por profecía, por sueño, por visión, por profeta, por la palabra, por predicación, por predicación, por predicación, para ver si se convierten al evangelio y abrazan la verdadera fe. Pero hay quienes no lo hacen. Y les gusta convivir entre el pueblo de Dios, son oyentes, simpatizan el evangelio, se sienten bien ahí, pero no tienen fruto de un genuino arrepentimiento. En el verso 9 le dice, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala por este año todavía hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto, dice el verso 9, y si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. Al final, lamentablemente, como la fe no es genuina, y después de que Dios les da oportunidades, y les habla, y les habla, y les habla, y les habla, y no hay manera de que abracen la fe, por ende no producen fruto, entonces viene el cortamiento. Aunque como ministros, repito, deseamos que se conviertan al evangelio y deseamos y queremos que todos los que estén ahí estén dando fruto para Dios. Pero no es así. Siempre va a haber gente que lamentablemente no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Muchas veces gente problemática, no es gente pacífica, no es gente condescendiente, es gente que divide, que forma sus grupos, no es gente que le gusta adoptar el carácter del Señor Jesús, sino es gente que le gusta vivir a su manera. Y es que el problema está en la raíz, en la fe. Pablo lo dijo claramente, no todos son de fe. No todos son de fe. Y Pablo era directo al hablar. Por ejemplo, los corintios tenían una forma de vivir, tenían buena palabra, los visitaban lindos apóstoles, pero como que yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. Algunos decían, no, a mí nadie me manda, yo soy de Cristo, solamente Cristo me manda. Y Pablo les tuvo que decir, bueno, probaos si estáis en fe. ¿Por qué? Porque este es un fenómeno que sucede en todas las congregaciones. Yo he pastoreado 3 iglesias con esta y creo que es la última que Dios me permite pastorear. Pero me ha tocado ver durante años de ministerio gente que nunca cambia. Gente que sí se involucran en el servicio y echan su sobre al alfolí, cantan y danzan y quizás hasta predican, pues, pero lamentablemente no se les ven esos cambios. Todos sus cambios son ya no tomo, ya no fumo, ya no bailo, ya no hago drogas. Pero no se les ven esos cambios de naturaleza. Siguen siendo los mismos malvados o las mismas malvadas de siempre. Complican la obra, desestabilizan al pueblo, complican la situación en las congregaciones, lamentablemente. ¿Por qué? Porque el problema está en la raíz. Una de las cosas que Pablo le decía a las iglesias es que para él era una bendición que el pueblo estuviera dando fruto constantemente. Aquí le dice Colosenses 1:6, dice,
Damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Qué le está diciendo? O sea que el creyente da fruto desde que comienza a venir al Evangelio. Desde el primer día de su conversión. Se le empieza a ver las señales de cambios en sus acciones, cambios en su caminar, cambios en sus actitudes, cambios en sus comentarios. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro personal con Jesucristo, pero hay quienes no. No hay cambios en su caminar, no hay cambios en sus actitudes, no hay cambios en sus comentarios. O sea, no hay cambios. Por eso es de que, y de esto nace esta enseñanza, aunque quise desglosar esa parábola tan especial de la higuera plantada en el lugar equivocado. Mateo 3:7 dice, pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, le dijo, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Pero oiga lo que dice, y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Qué está diciendo esto? Que cuando el problema es en la raíz, los ministros hacemos la función de viñadores, estamos prédica y consejo y exhortación y edificación y disciplina, y hacemos esto, lo que está de nuestra parte, ¿no? El Señor se encarga de enviar palabra y habla a través de sueños, profecía, visión, a través de un milagro, a través de Dios es multiforme en su forma de hablar. Pero ya cuando Dios agota todas las formas, entonces viene el cortamiento. Y el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Hacha del griego reunumi, significa poner aparte, separarlos del rebaño. Al final Dios dice, te he hablado, te he exhortado, como le dijo a los fariseos, les tocamos endechas y no lloraron, les tocamos flauta y tampoco bailaron. O sea, no hay manera. Y es que, amado pueblo, todo aquel que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo no necesita que lo estén exhortando a cada rato. No necesita que le estén llamando la atención. La tierra buena produce fruto por sí misma, dice la Escritura. Desde el momento que se viene a Cristo, se empiezan a ver los cambios. Y claro, con el correr de los años, muchísimos más. ¿Por qué? Porque la imagen del Corderito Pascual ya ha sido absorbida en gran manera por el creyente. Pero lamentablemente hay gente que el problema está en la raíz. El problema está en la raíz porque van a la iglesia, cantan, danzan, ofrendan, diezman, sirven, predican. Ya no toman, ya no fuman, ya no bailan, ya no dicen malas palabras. Pero hay un problema. La raíz no es genuina. La fe
no es genuina. Y por eso es que no se les ven cambios, y por eso es que en vez de ser bendición, cansan a aquellos que verdaderamente quieren dar fruto para la gloria de Dios. Considere lo que digo y que Dios le dé entendimiento. El día de hoy, si hubiera alguien que no conoce a Jesús, hoy es una buena noche para abrirle tu corazón y decirle: Señor, aquí estoy, te entrego mi corazón. Quizá tú estás en una congregación por años, pero nunca te ha interesado en realidad vivir el Evangelio como Dios lo pide o como Dios lo enseña. Quizá estás acostumbrado a que te gusta estar en las congregaciones o ahí donde vas. Te gusta estar, te gusta convivir, eres un oyente, eres un simpatizante. Pero ¿no crees que sería bueno entregarle tu corazón al Señor y tener un encuentro personal con Jesucristo? Saludamos al pastor Luis Ramírez allá en Guatemala. Bendiciones, siervo. Amados hermanos, nosotros al venir a Cristo da fruto desde el principio, desde el primer día, le dice Pablo a los Colosenses. Si tú no conoces a Cristo, quizás has estado en una congregación mucho tiempo, ábrele tu corazón hoy. Entrégale tu corazón y te vas a dar cuenta que un encuentro personal con Jesucristo hace que tú comiences a vivir verdaderamente la vida cristiana. Y si hubiera alguien que se ha alejado del Señor, imagínate qué escuela te están dando las redes sociales, los amigos o todos aquellos que se mueven a tu alrededor, cuando bien puedes regresar a la iglesia y producir ese fruto que un verdadero creyente debe de producir. Vuelve al Señor. Y si hubiera alguien que esté enfermo, ahí donde está la enfermedad, ponte tu mano derecha, dile: Señor, sáname, eterno Dios. Quiero servirte, seguirte aún más. Él puede hacer el milagro, arráncaselo. Yo termino con esto: cuida tu vida en el temor de Dios, cuida tu salvación con temor y temblor, y cuida tu relación con el precioso Espíritu de Dios y con su preciosa palabra, que es el Corderito Pascual, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hazle un clic a tu teléfono. No sabemos todavía qué va a pasar con todo esto de las elecciones, porque los perdedores están dispuestos a no soltar el poder. Están buscando las formas legales de cómo poder frenar todo esto. Pero bueno, al final es Dios quien pone y quita reyes, y nadie le ha ganado jamás al Señor. Él es el que maneja los tiempos y las sazones. El día de mañana, si Dios nos presta la vida, estaremos de nuevo con una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios para su pueblo, desde la iglesia, aproximadamente 8:30 de la noche. Cuídense mucho y que el Señor les bendiga ricamente.